Acá hay una alianza. Dios hace una alianza con Moisés y a través y con el pueblo de Israel. Yo realizo una alianza con Israel para sacarla de Egipto. Yo realizo una alianza con Moisés, o al revés, yo realizo una alianza con Moisés y yo realizo una alianza con el pueblo. Ahí está la Biblia. Entre Dios, es Dios, Moisés y el pueblo. El problema es que el que está en el medio es un hombre débil, o es una mujer, es lo como ustedes quieran, es débil. Para que nunca se crea Dios, que es algo que también le dice a Pablo, para que nunca creas que puedes ser Dios. Es una especie de instrumento. Claro. Pero nunca es lo mismo que en María, ¿vieron? Sí. Y también el único que tiene quizás un tratamiento distinto, porque hay que analizar, porque hay muchas posiciones, es Cristo. Es Cristo. Respecto de Cristo, ya en el cristianismo vamos a tener varias interpretaciones. Algunos que dicen, miren, Jesús es profundamente humano como cualquiera y en consecuencia lleva una vida absolutamente humana y tiene pecados como cualquiera, es un hombre en toda su... y tiene su misión a partir de tal edad, que es cuando viene de Egipto y empieza la misión. Y otros que dicen no. En realidad Cristo ya es hijo de Dios desde antes de nacer. Y en consecuencia participa como hijo de todas mantiene la pureza, digamos. No tiene sombras. Sería así. Ahora, si es hombre, tiene sombras. Y si no, no es hombre. Digo, si es hombre, es pecador. Y si no, no es hombre. Entonces, respecto de la humanidad de Cristo, hay posiciones, pero eso se va a hacer respecto de Cristo, no de ninguno de los... en realidad Moisés no es un profeta, Moisés es un líder religioso y político. Esto es lo interesante de esto. Tanto Abraham como Moisés no tienen el nivel de profetas, que es el caso de Isaías, de Daniel y otros, sino que es claramente un líder político. Y un líder político que no tiene nada que ver con los líderes políticos que nosotros conocemos en la época moderna o en la época contemporánea y que tenían por característica la megalomanía. Hitler, Nasser, Vargas, Stalin. Ahí es donde vos ves que no hay Dios. Ceausescu, Kirchner. Vemos, para analizar en la historia personajes, tenemos que tener muy en cuenta la soledad y la debilidad del personaje. Por lo menos en un momento de su vida. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle es un gran soberanía. Es absolutamente humillado antes de la Francia libre. De Gaulle era miembro, yo con De Gaulle tengo claro lo que pasó. ¿Algo qué? Claro, algo le pasó y algo pasó. También lo tengo con Evita. También Con Evita, pero algo de contenido místico hay. Para bien, para ustedes. También era un militar. Y cuando a los tres le preguntan por qué lo hizo, dije lo hice. Y él habla de las tres gracias. Y en el caso, yo veo la gracia, también en el caso de Gaulle. Cuando ve en el comité cómo gobierna, está con los comunistas, pero está toda la resistencia. ¿Usted se imagina un tipo como De Gaulle, monárquico y católico, metido en los comunistas?
Entonces, como no lo deja manejar, y está en el ostracismo mucho tiempo, se vuelve a ser ciudadano y después lo llaman para el tema de... Disculpame, ¿qué sucedió? Que arroja el contexto en el... Sí, mucho. Porque estos son situaciones históricas. Ahora, cuando vos lees Max Weber, espera que tengo que cambiar el cassette. Switch. Que irme a Economía y Sociedad. Switch. Cuando vos hablas de los liderazgos carismáticos, dentro de los cuales puede haber carisma, no es que el liderazgo carismático es un tipo ideal, que vos te acercás o no, no tiene que el carismático no es necesariamente bueno, Pero ¿qué te explica Max Weber? Que en realidad la sociedad traspola sus energías, proyecta sus energías positivas en un momento histórico en alguien, que además lo convierte en una especie de salvador. Esa proyección hace que vos veas en el líder características que el líder en realidad no las tiene, pero que las puede alimentar. Ahora, a mí me da la impresión de que en esas situaciones históricas dramáticas, como fue la Shoah, etcétera, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque se gana, Alemania dominaba Europa, y estaba dominada por un perverso, por un canalla y un psicópata de punta a punta. ¿Vos te das cuenta de la enfermedad de Europa? Porque es como esto que apoyan a Moyano y que esto está hablando mal de nosotros. ¿Se entiende? Porque una sociedad se vuelve enferma. Sin embargo, yo creo que hay algo más. No solo la transpolación, porque en el caso de Churchill, que es en realidad el que gana, la estrategia la tiene Churchill, la visión la tiene Churchill, la locura la tiene Churchill, el whisky lo tiene Churchill, la cama la tiene... Churchill es lo más. Es el vicio en estado puro. Es lujurioso, pero con un sentido. Miren, ahí tiene, no sé por qué me fui, pero tiene sentido, ¿no? Pero el caso de Churchill, primero que hijo de duque o conde o marqués, es un tipo cuyo padre estaba lleno de dinero, digo, de la alta aristocracia británica, le importaba tres pitos todo, empezó como Tory, se pasó a los liberales, después estuvo solo, era un solo. Y sin embargo viene Hitler, y todo el mundo tratándolo de loco. Sin embargo, la gracia tiene la estrategia, convence. Ahora, esto no es solo una proyección, porque Inglaterra nunca lo quiso echar. No lo quiso nunca. A tal punto que después que Churchill salva a Europa y salva a Inglaterra, pierde la guerra. Lo cual estuvo muy bien porque Churchill no servía sino para la guerra. Ahí vos te das cuenta que no es el contexto. En Churchill no es el contexto. En De Gaulle después puede ser el contexto. Pero De Gaulle, cuando De Gaulle va no es el contexto. Pero el análisis de contexto es interesante. Es interesante. Es interesante. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de Buda, El caso de Buda, un caso histórico, digamos. Primero la licencia y después de poco. San Agustín es lo mismo. Ahí podés ver vos la influencia de la gracia. ¿Cómo se llamaba Santa Elena? La madre de San Agustín se chupaba todo y salía con todas las mujeres. Y además tenía lo que se llama el discurso sofista, no es no me acuerdo, era un tipo de la mentira, del sexo, qué sé yo, del rock and roll, digamos. Y su madre, Santa Mónica, rezaba porque este tipo se convierte. Y se da vuelta. Cuando ustedes leen Confesiones de San Agustín se dan cuenta de esta experiencia que yo les digo. El tipo fue tomado. Lo que sufrió la purificación, era Confesiones de San Agustín, porque el tiempo interior de él, desacostumbrarse al sexo, y volverse, es decir, siempre es el desapego, la renuncia, etc. Yo creo que ahí, más allá del contexto, más allá de Santa Mónica, pobre Santa Mónica, da tanta Santa Mónica, hay algo. ¿Cómo lo ubicas a Gandhi?
misma línea. En la misma línea. Lo que pasa es que él tiene mucha mayor formación, tipo formado en las dos culturas, con una clara estrategia política y un renunciamiento, un sentido de la justicia, en el sentido de la no humillación y la no violencia. Tan extraordinario. Él es un líder político. Cuando renuncia a la Pakistán, cuando renuncia al gobierno de la península, No va a parar. o sea, la patria de la más de la independencia. Y Mandela tiene algo, o sea, a Mandela en la soledad de la cárcel, cuando estuve en Sudáfrica, entonces ya lo escucharon los que eran alumnos del instituto, a mí lo que más me impresionó es lo que los blancos decían, porque allá están los negros y los blancos, pero lo que los blancos, así se dice, decían, nosotros los blancos, nunca, me dijeron 3 personas, nunca creímos que podía haber un hombre con esa magnanimidad. Eso es así. Había combatido, había matado, y sale de la cárcel en una conversión profunda, en una metanoia profunda de su espíritu. Está en la misma cárcel donde estuvo Gandhi cuando está en Sudáfrica, pero ahí hay algo. Su custodia, su carcelero. Su custodia siendo presidente, su carcelero. Que recuerda el libro de Frenkel, ¿no? El hombre en busca del sentido, cuando ese general alemán le iba con su plata y le compraba los remedios, y el capo, que era judío, los maltrataba, digo, la condición humana. Pero hay algo, Pues, a ver, el que no cree tiene que decir que es el misterio. ¿Cómo? A ver, el que no cree nada frente a estas cosas, que tampoco pueden decir, bueno, en el contexto que vos tenés que decir, pero un momento. Hay explicación sociológica, que es la proyección, por eso te digo liderazgo dramático, Max Weber, tipo ideal, economía y sociedad. Pero también hay gracia. La gracia, espíritu, prana o misterio. Hay algo que no sabes. ¿Cuál fue el algo en Evita? ¿Cuál fue ese algo en Evita? En ella, para mí, Evita es un proceso. Evita es un proceso. A mí, las personas que tienen procesos me interesan mucho. Yo estudié mucho Evita. Cuando vi La República Perdida, y yo la vi a ella, me acuerdo que fuimos con Urbano Díaz de Vivar y Pampita, acá en Buenos Aires, tenía 18, 19 años, yo empecé a llorar por él y por ella. Y después, cuando empecé ciencia política, la empecé a estudiar como proceso, cuando estudié semiótica. Y la verdad es que ella tiene un problema de muchos líderes políticos, que es el problema de su filiación. Entonces, tiene un problema de filiación que evidentemente la marca, porque Perón es además el padre de ella. No se olvide que Perón es el que le da el apellido, es decir, que en tanto es padre y no solo esposo. Ella vive una vida terrible, una vida muy difícil, y de repente tiene todo el poder. Yo creo que cada liderazgo es en su circunstancia. La pregunta que hay que hacer es, ¿podría ser Evita otra cosa de lo que fue? Digo, tenía la educación, la formación, la cultura, la espiritualidad para poder controlar muchas de las sombras, no. Ahora, lo que está claro es que amaba a su pueblo. Podía odiar a todo lo que significara su no reconocimiento, etc. Pero ella tenía un sentido directo. Lo que pasa es que ella no tenía una cultura para no manejar amores y odios al mismo tiempo. Ella se creyó el relato de Perón. Porque Perón, ahora, miren ustedes cómo es. Así se viste. A ver, Evita es un proceso, ¿no? Toma el poder, viene de todo ese proceso, falta de filiación, dureza, de repente se convierte en la mujer del presidente. En esa sociedad machista, linda, y 26 años, chicos, 26. ¿Entienden? Si vos no te criás a los 26, vos podés procesar.
¿Se acuerdan Fernández Mejide? Se lo creyó a los 60. Claro. ¿Cómo no se va a creer una chica a los 26? Sí. Es imposible que no. De repente tiene el poder y ella es en todo caso la personificación de la reivindicación de un pueblo. De ese pueblo que vivía entre el burdel, el inquilinato, etc. Y ella se pone todo porque se cubre. Se cubre. Es el acceso. Ahora, después ella, ahí es donde a mí me agarra el clic. Miren lo que es el tránsito y después viene cómo ella, ya es ella, se vuelve austera, se pone el traje, no puede tener hijos y termina en el dolor. Ahí. Ese cambio se da cuando viene del Vaticano. Sí. Algo. Algo ¿Entienden? pasó. Eso dice el padre Benítez. Cuando ella Algo. visita al Papa se produce el cambio. Algo hay. Con todos los excesos, Y yo no estoy segura que no es un relato. Lo de él, sí, un relato como el de Getulio Vargas. Él era un régimen igual que el Getulio Vargas, en Brasil, de Nasser en Egipto. Él forma parte de un gran estratega político, etc. Pero ella tiene algo. Ella tiene un proceso y se lo ve. Yo me enamoré de esa mujer. Pero ¿sabes de qué me enamoré? De su debilidad. De su debilidad. De cómo había operado su debilidad y del trato de él con ella. Guarda, es un final donde la propia hermana cuenta que le dice: sáquenme a esta mujer. Es terrible la vida de ella. Y termina en una enorme dolor y soledad. Por eso hay que tomar distancia. Esto no quiere decir que uno sea que comparta, ¿entienden? Pero son desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de ser es el personaje más interesante. Ahora hay un libro muy interesante de Santa Evita. Y aún después de muerta, ¿no? Y ahí dice: esa pequeña paloma se convierte. ¿Cómo es posible, dice Tomás Eloy Martínez en la primera parte, que esa pequeña paloma se haya convertido en una reina?